Dania Tabela, diputada nacional de Democracia para Siempre. Dania, gracias por atender. Pablo Markovsky y todo el equipo de la Splendid, la saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Empiezo por esta idea del estrés llevado al ámbito de la política. ¿Cómo caracterizaría lo que tuvo que vivir el diputado Manes? Mira, yo en realidad lo caracterizo igual que el diputado, digo, es una metodología que tiene este gobierno porque lo hace desde el día que asumió. Ya desde el día que asumió, con las ratas, con los dibujitos de las ratas, de espalda del gobierno en adelante, ha sido sistemático el insulto, el agravio, digo, recuerden, ratas, mandriles, casta, bueno, ayer ñoños republicanos. Ha sido permanentemente la denostación del que piensa distinto, en algunos casos con violencia en las redes sociales, como la que sufre, por ejemplo, el senador Lustó todo el tiempo, desde hace ya muchísimos meses. También el diputado Manes en el día de la Asamblea, simplemente por exigir la Constitución Nacional. Y la verdad que esta es la metodología de los periodistas, los cantantes, los artistas, todos los que piensan diferente y se animan a manifestarlo, reciben. ¿Cree que el gobierno está alejándose en una deriva, podríamos llamar, autoritaria, con la idea de instalar un discurso único? No sé cuál es la idea final que tiene, como toda autocracia, yo creo que efectivamente se va teniendo, va profundizando la deriva autoritaria que tenía durante la campaña, o sea, no era algo diferente durante la campaña. Lo manifestó, yo creo que por supuesto hubo mucho de esto de, bueno, al final no va a poder, viste que no se puede hacer siempre lo que se quiere, finalmente... Ahora, ¿qué rol ha cumplido en este Todo. sentido el Congreso, que uno podría decir fue generoso con el gobierno? Quiero decir, se le votó en gran mayoría, ni que hablar de los superpoderes, ni el mega decreto. Aún así, ese maltrato, y más allá de las formas, me refiero al impacto en las cosas reales, ¿no? En lo institucional, pero también en las esperadas mejoras para las clases trabajadoras, para los jubilados, comerciantes, pyme. Claro, yo creo que ahí está la cuestión de fondo, ¿no? Justamente, yo creo que el Congreso ha sido un Congreso equilibrado, justamente no merece, digamos, el agravio permanente del gobierno, porque pese a ser un gobierno en debilidad, ha sido un Congreso responsable en términos democráticos, proponiendo alternativas, mejorando propuestas que llevó el gobierno, en algunos casos aprobándolas, en otras dejando que se caigan para volver a discutirlas y demás. Y yo creo que las mejoras de este gobierno pasan por el lado de la estabilización de la macroeconomía, de la inflación, y por eso sigue gozando de una altísima percepción en todos estos sectores que mencionaste, las pymes, los trabajadores, los jubilados, un altísimo apoyo justamente a partir de que, si bien se han perdido poder adquisitivo, es indudable que la inflación está bajando y que la gente eso lo vive desde dos lugares. Por un lado, desde la cuestión económica, de la dimensión económica, pero también, pues lo planteabas al principio, con el estrés como parte de la reducción de la incertidumbre y del estrés que tiene la vida cotidiana, ¿no? Así que me parece que eso sigue siendo un valor o una cosa favorable que tiene el gobierno. Las consecuencias de eso, de los planes de estabilización, sin atención social o sin tener en cuenta lo que le ocurre a la gente, es que efectivamente esos planes de estabilización se tornan ayudados además por la inseguridad jurídica que genera, por ejemplo, designar los jueces por decreto. Está claro que eso genera inestabilidad en el mediano plazo y está claro que eso lo termina sufriendo la gente con menores puestos de trabajo, aumento de Clarísimo. pobreza y Dania, demás. pregunto sobre esto último, la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en un año electoral. ¿Podría hacer algún tipo de lectura, ayudarnos a pensar de qué modo ha impactado? Porque antes del conocido CryptoGate o la estafa Libra que salpica al presidente y a su entorno más íntimo, uno diría el gobierno con los datos de la inflación a la baja, con un dólar planchado que le permite a cierto sector de la clase media que tiene empleo y dinero viajar al exterior, los activos financieros para que tienen mayor poder adquisitivo
funcionando, parecía un escenario favorable para el gobierno. ¿Cambia eso luego de la criptoestafa? Digo, ¿da lugar para un armado de un frente antimileísta? Pega en un determinado sector. Yo creo que todavía el frente antimileísta total no se puede conformar porque está muy presente la grieta anterior. Pero sí creo que da las condiciones para que haya un armado por una alternativa electoral de cara a la elección de medio término que equilibre justamente. ¿Y cómo imagina esa, digamos, alianza? ¿Se ha hablado, se ha escuchado a sectores del radicalismo, a sectores del peronismo, de distintas vertientes de lo que hoy llamamos la oposición? Y los analistas, y no hace falta ser detective privado, hablan que hasta que no surge el antimileísmo, esa nueva manera, ese nuevo tablero no quedaría conformado. No, yo creo que va a ser digamos, un lanzamiento experimental, digamos, ¿no? Yo creo, al igual que los analistas, que hasta que no surja el antimileísmo, esto no se va a consolidar, pero sí efectivamente va a haber una alternativa electoral donde, por supuesto, el radicalismo tiene un rol fundamental, seguramente algún sector vinculado al PRO. No quiero ser chicanero, pero habría que preguntar qué radicalismo, ¿no? No, por eso el radicalismo que sigue pensando que efectivamente las instituciones son importantes, que no está dispuesto a reelegir a cambio de votar cualquier cosa o de dar vuelta un voto en el Congreso. Vamos, el radicalismo con convicciones. Porque hay otro, al entender de sus palabras, diputada, hay otro sector del radicalismo que no está jugando ese juego. No, está claro, hay un sector del radicalismo que que cambió los votos en los vetos a las leyes del presidente que ayudaban a los jubilados y que resolvían el problema de las universidades. Hay un radicalismo que en el Senado firma una cosa y después cuando va vota otra. Pero ese radicalismo juega otro partido, que es el partido de sostener su gobierno, sus cargos. No, es válido. Mirá, la verdad que es parte de los juegos de la democracia. Yo particularmente no lo comparto, pero eso es un tema mío, digamos. Hay un radicalismo que tiene convicciones y que pese a todo, digamos, pese a las amenazas, pese a las persecuciones, pese a todas estas cuestiones que hemos venido charlando, sigue pensando que se puede formar una alternativa que sostenga el equilibrio fiscal, que sostenga la reducción del gasto público, que haga un Estado que funcione correctamente, pero que además tenga en cuenta fundamentalmente las necesidades de la gente. Claro, porque en ese punto, diputada, uno pudo ver el año pasado en las dos marchas para apoyar a las universidades, pero que fue transversal a otros sectores, o la de este año, llevada adelante o impulsada, motorizada por la comunidad LGTBIQ, que hay una masa crítica de personas que no encuentran representatividad por fuera de quienes, por supuesto, legítimamente le han otorgado su voto al actual gobierno. Y en esa construcción, ¿qué lugar imagina para el radicalismo? Bueno, yo creo que el radicalismo es uno de los partidos convocantes de esa construcción, porque ha sido el partido que uno puede asimilar rápidamente con la construcción de esos derechos, y de los cuales además no ha hecho luego una causa política en términos de apropiárselos como se han hecho otros sectores, que creo que es parte de los problemas que tenemos. Entonces me parece que todavía el radicalismo goza en esos sectores de una representación importante, junto con otros sectores como la coalición cívica, como los espacios del peronismo republicano, como los espacios vinculados a excepciones del radicalismo, como puede ser considerado el GEN, al socialismo, con algunos sectores incluso de la propia izquierda. Me parece que hay una construcción, por supuesto no es una construcción de la noche para la mañana, que acelera pasos cuando ocurren cosas como las que ocurrieron el otro día en el Congreso, pero que lleva tiempo porque es una construcción que además hay que lograr que permee también en todas las capas de la militancia, no es una decisión solo de dirigentes en una mesa de café. Sí, por eso pensaba en la construcción, justamente nombraba a esa porción del pueblo manifestándose y uno decía o piensa que esa multitud está intentando, no sé si encontrar o construir una representación que contenga esos espacios tan diversos. ¿Pudo hablar con Manes estas horas? No, la verdad que lo hemos dejado al diputado también descansar, no fue un momento agradable, hemos tenido algunos intercambios, por supuesto, dentro del grupo de bloque y demás,
Pero bueno, digamos, la verdad que no fue un momento agradable y sobre todo en esos momentos uno también necesita poder reflexionar, estar cerca de la familia. Preguntaba, entiendo, perfecto, está la escala humana porque no Ujú. dejamos de ser personas más allá de nuestras tareas y oficios. Qué importante Quería saber preguntar por el reconocer eso. tenor de la denuncia y qué es lo que, si es que sabe, finalmente le dijo Santiago Caputo en lo que Manes describe como una amenaza directa. Están trabajando en los términos de lo que va a ser la denuncia y seguramente en las próximas horas el diputado va a hacer expresión específica de todas estas cuestiones. Nosotros hemos decidido que ese tema lo va a manifestar él porque ha sido el afectado Pero directo. sí hay una denuncia formal. Sí, sí, porque estuvo todo mal en esa asamblea, digamos. Desde que había gente que no era periodista ni entraba al Congreso con un cartelito que decía acceso total y podían ingresar hasta el recinto, porque estuvo vetada la transmisión para otros miembros de la prensa, porque los empleados secretados del Congreso de Prensa estuvieron guardados en el segundo piso y no los dejaban salir a tiempo cuando íbamos saliendo los diputados del recinto. Eso es el momento en el que nos hacen alguna entrevista y demás. Pero todo no fue así, todo se vio muy violentamente. Nosotros lo soslayamos, pero yo te quiero recordar las horas que pasamos hace unos años discutiendo cómo la ex vicepresidenta Cristina Kirchner Fernández le había rechazado un vaso de agua al presidente. No sé si vos te acordás en una Claro. apertura de sesión. Y nadie habla ahora de cómo fue maltratada la vicepresidenta de la República al cierre del discurso de la En Asamblea. ese sentido, podríamos decir, si le tengo que preguntar, ¿estamos peor en términos de volumen democrático o estamos Pero mejor? qué duda te cabe, estamos sumamente peor porque además estamos naturalizando y minimizando cosas, por eso te hago la diferencia. Yo recuerdo horas de periodismo discutiendo cómo le había dicho que no a un vaso de agua la presidenta de la ex vicepresidenta de la República al presidente, y nadie dice nada de cómo le contestó el presidente de la República a la vicepresidenta cuando la vicepresidenta estaba dando por finalizada la asamblea. Ahora, en ese marcado Todo deterioro, el tiempo violencia, deterioro, agresividad, y lo estamos naturalizando y minimizando todo el tiempo. ¿y cómo se le pone, no sé si un fin o se acota ese impulso que entiendo degrada lo institucional? Primero no siendo cómplices, Yo escuché mucho en las últimas horas a muchísimos referentes de los medios de comunicación y de la política, minimizando la situación de la amenaza, diciendo, bueno, pero no le pegó, le hizo unas palmaditas en la cara, le dijo tal cosa, le dijo tal otra. Y la verdad que eso no se minimiza, no tiene que ocurrir directamente. Y me parece que primero no siendo cómplice, no callando, y por supuesto, digamos, dotando de mayor institucionalidad cada una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, hay que discutir por qué se nombran los jueces por decreto y no se hacen los sonsos. Hay que discutirle al presidente cuando dice que el gobernador Kicillof tiene que renunciar a intervenir en la provincia haciendo un abuso del dolor de las familias que estamos perdiendo, hijos, sobrinos, primos, parientes, todos los días en el conurbano bonaerense. No, hay que salir a plantearlo, hay que salir a decirlo, hay que hacerse cargo de eso y cuestionarlo todo el tiempo. No hay que dejar que esto se naturalice. Diputada, le Cuando se agradecemos naturaliza, perdemos todos. gracias por esta charla con la No, Espléndida. Un abrazo grande. muchísimas gracias a ustedes. La diputada nacional de Democracia para Siempre, radical, Dania Tabela. Hacemos